La verdad que uno cuando mira todo eso dice 30 años o qué significa este cambio. Bueno, todo eso son cuestiones económicas y quien mejor nos puede llegar a orientar es Ricardo Delgado, un reconocido economista, socio y director de Analítica Consultora. Ricardo Delgado, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Ricardo, cuando mira la economía y ve en un proceso como un proceso dinámico en lo temporal, ¿qué es lo que observa en este tiempo? Y dice, lo que nos está pasando es esto vinculado a lo anterior, pero como fruto hacia el futuro. ¿Qué análisis realiza? Bueno, a ver, todavía es un tanto difícil pensar cómo puede llegar a evolucionar esto en 20 o 30 años, porque pasaron apenas 6 meses, pero lo que sí hay una intención de parte del gobierno es de dar vuelta a la página de una enorme cantidad de años de fracasos en materia de política económica en la Argentina, y por eso el gobierno decidió, después podemos discutir detalles, yo diría el mayor ajuste fiscal, monetario y de las cuentas externas de la Argentina de la historia, ¿no? Esto es así, estamos atravesando un momento histórico en ese sentido, con obviamente consecuencias muy duras en el corto plazo, vinculadas a lo social, vinculadas al impacto sobre todo inicial que tuvo sobre los precios y los aumentos los aumentos de la inflación y la caída de los salarios, y ahora ya se empieza a notar además en aspectos claves como es la cuestión del trabajo, ¿no? Del empleo. Todo esto me parece que va a necesitar ahora, creo yo, después de 6 meses, que el gobierno empiece a encarar una etapa distinta, una etapa nueva, una etapa en donde empiece a reforzar y a consolidar y a sostener en el tiempo, que es lo más difícil, todos estos, todas estas medidas iniciales que han resultado, realmente muy drásticas, que han equilibrado las cuentas públicas, y que eso de alguna manera es necesario, como decía antes, reforzar. A ver, pero está bien, cuando uno entra a mirar un poco la política y a escuchar un poco más a los políticos, a lo largo de la historia siempre se dice, no le tengo que decir todo lo que pienso a la gente, tengo que venderle espejito de colores porque la gente no quiere recesión, no quiere sacrificio, no quiere absolutamente nada de eso. Milei dijo lo contrario, o sea que estamos en una etapa en la que la sociedad tomó una conciencia distinta de lo que ocurre en lo económico y prefiere y soporta este cambio, o mejor dicho, este brutal ajuste, como recién lo describía también, a cambio de un proceso, la madurez estuvo por parte de la sociedad. Bueno, yo creo que siempre las sociedades son las que de alguna manera demandan, por eso Milei es presidente, claramente, y evidentemente hay una parte importante de la sociedad que apoya este tipo de giro copernicano, si se quiere, un giro tan drástico en la política económica. Siempre las políticas económicas, y eso es lo clave, se deben sostener a partir de las elecciones que hace la gente, finalmente. Todos nosotros, todos los días, estamos votando, entre comillas, si deseamos consumir más o consumir menos, si deseamos ahorrar más o ahorrar menos, si los que tienen la posibilidad, si las empresas deciden producir más o producir menos, sostener el empleo o no hacerlo. Esto todos los días sucede. Por supuesto, los inversores externos confían o no confían en la Argentina, porque estos últimos días estaba habiendo una suerte de tono de dudas, de sombras acerca de ese aspecto. Entonces me parece que claramente, por eso yo decía, la sustentabilidad, poder sostener estas políticas en el tiempo, va a requerir claramente de que la gente acompañe, finalmente, y esto me parece que es clave. Dentro de ese marco de políticas, el gobierno lo puso como un enclave fundamental, la denominada Ley Bases. ¿Qué trae tanto la Ley Bases? ¿Es fundamental para un proyecto económico? Bueno, a ver, todos los gobiernos, uno recuerda un gobierno que ha cambiado también, y después obviamente hubo un retroceso que ha cambiado sustancialmente el giro de la política económica hasta entonces, que fue el gobierno de Menem, hace ya más de 30 años atrás. Arrancó con 2 reformas, con 2 leyes fundamentales. Los primeros meses se logró la ley de reforma del Estado, que permitió al gobierno vender una enorme cantidad de empresas públicas en sectores importantes, por ejemplo, el gas y el petróleo, para poner uno, o la luz o el gas o
o los teléfonos, las empresas públicas que eran tan emblemáticas en ese entonces, y ahora y luego también la ley de emergencia económica. Bueno, este gobierno con la ley base se intenta algo parecido. No lo ha logrado. Yo creo que arrancó mal porque justamente el fracaso inicial de la ley bases digamos, le demostró al gobierno algo claro, digamos, que se necesita como ingrediente importante de este giro, contar con la política, contar con acuerdos políticos y consensos básicos que le permitan justamente sancionar leyes. Todos los que toman decisiones económicas, miran si los gobiernos tienen la capacidad justamente de ordenar el aspecto legislativo. Somos una democracia. Este es un gobierno además que arrancó con una debilidad muy fuerte en las cámaras, ¿no? Muy pocos senadores y muy pocos diputados propios, y eso obviamente le exigía naturalmente ese tipo de acuerdos. Bueno, ahora parece ser que ya con la media sanción, con la sanción y ya con la vuelta a diputados de la ley bases, está a punto de poder mostrar su primer éxito legislativo, que es un éxito político en términos de señal económica. A ver, Ricardo, cuando hizo una analogía en un momento, perdón, en un momento determinado sobre el gobierno de Menem, y hay un detalle que siempre recuerdo: el gobierno de Menem tuvo un buen periodo en el medio del gobierno porque comenzó en forma bastante turbulenta, y después al año y medio o dos recién entra a encauzarse lentamente su economía, y que duró de los 10 años del gobierno de Menem hasta el año 8, 9, cuando ya entraron a verse problemas económicos y terminó en una crisis como la de la Rúa. Digo, nosotros nos quedamos con la parte buena, pero no observamos los detalles negativos que ha tenido. No, ¿Qué hacemos para cambiar eso? ¿Y por qué decimos como que si todo fue buenísimo los 90, cuando en realidad terminamos en una crisis muy grande en la Argentina? Sin duda, claramente. Bueno, a ver, acá hay varias cuestiones. Para analizar los 90, lo primero es que nos enamoramos, los argentinos en ese momento, de un instrumento, y que no era un programa en sí, sino un instrumento de política económica, que fue la convertibilidad, fue el famoso 1 a 1. El tipo de cambio fijo, que no es muy alejado de lo que hoy el gobierno pretende, con, por supuesto, un modelo totalmente distinto, que es el cepo, que implica no poder disponer libremente de los pesos, tanto las empresas como los particulares, como nosotros las familias, pero claramente hoy hay una devaluación mensual del 2% del dólar oficial. Bueno, en ese entonces era fijo el dólar oficial. La relación era 1 a 1. Claro. Esto, como bien vos decís, Daniel, empezó un año y medio después del inicio del gobierno. Claro. No recuerda, el primer año y medio de Menem fue hiperinflacionario, una gran hiperinflación, una pérdida de ingresos muy fuerte, un plan Bonex. Se le confiscó a la gente los depósitos de los bancos. Recordar que a la gente que tenía un plazo fijo en el banco le dijo: bueno, ahora a partir de hoy no tenés el plazo fijo, tenés un papelito que se llama Bonex, que es un bono que podés ir a vender. En el mercado valía la mitad, o sea, vos tenías 100 pesos en el banco y de la noche a la mañana te quedaste con 50. Todo eso pasó. En la Argentina, Milei está arrancando en una condición distinta. Decidió que no debió haber confiscación de los depósitos, cosa que me pareció muy sana, y por eso están trabajando sobre lo que se llaman los pasivos remunerados, la deuda del Banco Central, lo que eran las LELIQs en su momento, claro. Y se está trabajando en ese sentido. Por eso es más lento, por eso el cepo también, por eso no se puede sacar el cepo, no hay dólares suficientes. Y también recordar que enamorarse, esto me parece es importante en términos de experiencia, una de las tantas experiencias que dejó la convertibilidad, enamorarse del instrumento como es el dólar fijo, que nos hizo creer muchos años que ganábamos muy bien dólares, cosa que no era cierto. Bueno, de la noche a la mañana eso puede terminar, y ese es un riesgo, ¿no? Me parece que esa es parte, hoy creo que también es parte de la discusión que se tiene en los mercados financieros acerca de si es posible sostener esta devaluación del 2% mensual, que es tan baja respecto de los niveles inflacionarios. Claro. Y ahora,
A ver, hay una cuestión que está bien. Yo creo que en realidad lo de Menem era no tanto un proyecto, quizás era una concepción, me parece, más que nada, y además con una fortaleza política dada desde el peronismo en particular, y con la experiencia y la expertise del cargo ejecutivo que tenía Menem, después de tantos años como gobernador de La Rioja. Cosa que para mí exactamente al revés. Milei carece de esa expertise, carece de esa fortaleza, y va más con una convicción económica mucho más fuerte que la política de Menem en ese momento. Digo, son dos cosas, me parece, distintas, pero la veo. Ahora, ¿para dónde va el país? ¿Para dónde económicamente tiene que ir el país? ¿Para dónde nos conviene que vayamos? A ver, te lo hago quizás en términos más simples y llanos. ¿Qué nos conviene? ¿Producir soja? ¿Qué nos conviene? ¿Producir energía? ¿Qué es lo que nos conviene? Y si en realidad estamos yendo hacia ese camino de conveniencia en un mundo tan dinámico como tenemos. Bueno, yo creo que la Argentina tiene la enorme capacidad de producir mucho más que soja y petróleo y gas, ¿no? Y minería, eventualmente. Digamos, tiene una enorme diversidad en su producción agropecuaria. Ustedes en Corrientes tienen una enorme cantidad de producción muy competitiva. No sé, se me ocurre el arroz, por ejemplo. Digo, y esto me parece que a todo esto hay que agregarle valor. Me parece que lo importante es el famoso valor agregado. No nos sirve mucho vender poroto de soja o el arroz en granel. Sirve, pero digamos, estamos siempre sujetos a precios internacionales y demás. Si nosotros pudiésemos ese poroto de soja, hacerlo aceite de soja, cosa que en parte se hace, o al arroz se le da algún diferencial que desconozco, por supuesto, en el sector, vamos a vender mejor producto a un mejor precio. Bueno, yo creo que la Argentina tiene una gran cantidad de sectores que pueden ser muy competitivos en el mundo. Argentina tiene además todavía capital humano, aún después de la debacle de la educación argentina en las décadas, en todas estas últimas décadas, en donde obviamente se ha perdido ese capital humano, en sectores de lo que se llama economía del conocimiento, programación, ciencia de datos. La Argentina es muy competitiva. Digamos, los profesionales que se gradúan en las universidades locales realmente son muy capacitados y somos baratos en dólares todavía, ¿no? Y este es un dato importante. Muchos chicos hoy trabajan para el mundo desde la Argentina, ganando en dólares. Eso indica claramente que esos chicos podrían, por ejemplo, promover empresas locales que desde la Argentina exporten servicios vinculados a esto. Bueno, yo creo que la Argentina tiene esa enorme facilidad y esa enorme oportunidad. Yo no sé si el gobierno, para eso hay que muchos sectores hay que trabajar en lo que se conoce como políticas de desarrollo, hasta te diría de dar subsidios. La economía del conocimiento, los mercados libres de la vida, si se quiere también, han crecido al calor de subsidios. Esto es así. Y hoy mismo se lo sigue subsidiando. Entonces digo, eso no está mal. Yo el gobierno no veo que vaya por ese camino, el mundo lo hace, ¿no? Cuando uno piensa en Internet fue un desarrollo absolutamente subsidiado desde los Estados Unidos, de la defensa de Estados Unidos. Y hoy tenemos esa formidable plataforma de comunicación internacional, ¿no? Entonces, digo, a veces hay que salir un poco del dogmatismo y de la ideología extrema para ver qué es el mundo, básicamente. Sí creo que hay que, obviamente, levantar el pie y digamos, eliminar una enorme cantidad de regulaciones y de impuestos que taban la actividad productiva. Entonces, creo que todo es un mix. Parece que hay que aprender un poco lo que hicieron afuera en otros momentos para copiar creativamente. Vos sabés que coincido mucho con vos, es más, considero que has sido muy diplomático en tu respuesta, porque hay un punto en todo lo que vos estabas diciendo, la economía del conocimiento, y especialmente aquellos que le dan un valor, el valor agregado cuando llegan los chicos que con los estudios, todo eso, está basado en la universidad pública. ¿Por qué? Porque la universidad pública es la que principalmente está dando ese valor. Ahora bien, desde el Estado se intentó licuar también los ingresos a la universidad pública.
Sí, absolutamente. Eso está muy mal. Me parece que ese concepto, precisamente, y el nivel de por eso te preguntaba yo, si el pragmatismo para dónde nos debería convenir a todos ir más allá o no, si queremos mayor libertad o no, que podemos estar de acuerdo o no, todo bien, pero ¿qué es lo que le conviene a la Argentina como Estado? Y eso me parece que es, para mí, todavía una de las principales intrigas de esta política económica de Javier Milei, que es cierto, está saliendo quizás de la tormenta, pero es el tiempo de definir cuál es nuestro futuro, y esa es la gran incógnita de lo económico, me parece que tenemos absolutamente todos. Eso sí. Ricardo, te mando un abrazo y te agradezco mucho 2 minutos. Gracias. Un gran abrazo, que tenga un buen día. Gracias igualmente. Ricardo Delgado en contacto con nosotros.